Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. La semana pasada leía yo una noticia, y esta semana siguen las noticias, sobre un tema que suena tal vez bueno, pero al mismo tiempo uno no se imagina la crisis que hay. ¿De qué le estoy hablando, Córdoba? El precio de la cocaína está cayendo de una manera bastante fuerte. Y esto está afectando, y ya es un tema de emergencia humanitaria en algunas zonas de Colombia. Así es. Ya le vamos a explicar por qué. Para eso hemos llamado a Bogotá al fundador de Échele Cabeza, una organización, una ONG que se dedica a educar a personas sobre el consumo de la droga. Él es Julián Quintero. Julián, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes quienes escuchan? Gracias por la invitación. Julián, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los motivos por los que está cayendo el precio de la droga en Colombia y por qué está generando esto una emergencia humanitaria? Bueno, no, pues ya llevamos un año más o menos analizando el fenómeno desde diferentes, digamos, centros de pensamiento en campo, en lo que está sucediendo, y digamos, lo primero es que es un fenómeno, digamos que multicausal, ¿no? No es solamente una la razón por la que podríamos estar diciendo que descendió el precio de la pasta base y de la clorhidrato de cocaína en el campo, en los de producción, digamos, es allá donde el precio ha descendido en el último año, y digamos que hay varias, desde el año pasado, por ponerles, digamos, un ejemplo, a ver, lo convierto a dólares, digamos que hace un año el precio normal de un kilo de pasta base en las selvas colombianas se podría estar encontrando en promedio en unos 800, 900 dólares, y hoy en día no están pagando más de 300. Wow. Lo mismo con un kilo de clorhidrato de cocaína, digamos ahí al lado de donde tenemos frontera nosotros, con Tumaco, por ejemplo, y Putumayo, podría estar hace un año, poco más de un año, en cerca de 1.500 dólares, y hoy en día no se está pagando más de 800 dólares por ese kilo. Eso es como un descenso de un poco más del 50% en el valor. ¿Y digamos por qué que hay se varias produce? razones. La primera que uno podría decir es que hay una sobreproducción de hojas de coca y de cocaína en los últimos 4 o 5 años en Colombia, una sobreproducción que se deriva de la extensión de los cultivos de hoja de coca, pero también del mejoramiento en la alcalinidad de la planta de la hoja de coca. Hemos aumentado en los últimos 10 años casi un 20-25%. Wow. En la cantidad de cocaína que se le puede sacar a una hoja. Esa es una primera razón. La segunda, podríamos decir que han entrado nuevos jugadores al mercado de una manera significativa. El aumento en la producción de hoja de coca y cocaína de Bolivia ha sido significativo en los últimos años, se ha documentado de manera clara. Lo mismo la entrada de países como los cultivos que se están produciendo en Venezuela podrían también estar impactando la sobreproducción. Este es como el petróleo. Digamos que ese podría ser un segundo factor. Señor. Este es como el petróleo, más o menos, que hay no hay tanta, hay demanda, pero hay sobreproducción, entonces el nivel del barril de petróleo WTI sube o baja de acuerdo de la producción. Te hago una pregunta, yendo más allá. ¿Esto no sería un gran momento para que el gobierno colombiano, que ha sido ayudado, entre comillas, por muchos años por el gobierno americano, para ayudar a estos cocaleros que están enfrentando esta crisis humanitaria, para intercambiar y que pasen a cultivar otras cosas? Digamos que esa es una oportunidad que todos hemos estado haciendo el llamado y diciendo que el gobierno debe aprovecharla por la apertura de la ventana de oportunidad para poder desarrollar programas en el campo. De todas maneras, antes de poder aterrizar el dinero a los territorios y a las personas que en este momento están pasando hambre porque la única subsistencia que tenían era la hoja de coca, es muy difícil en términos no solamente de la cantidad de personas, del presupuesto. El proceso de paz calculó un presupuesto para poder hacer esa sustitución de cultivos hace 4 o 5 años,
y hasta la fecha no se ha podido llegar ni siquiera al 25% total de ese presupuesto. Por otro lado, hay un descontento profundo por parte de los campesinos y de las personas que han cultivado durante tanto tiempo, porque se sienten en su gran mayoría engañados porque no se les cumplió el acuerdo del proceso de paz en el gobierno del señor Iván Duque. Y no solamente, y el tercer aspecto que también lo dificulta es que no solamente es girando dinero o entregando dinero a los campesinos para que ellos puedan cultivar otro producto, sino que también es un desarrollo y una presencia del Estado en infraestructura, en atención en salud, en atención médica. Entonces, digamos, no es tan sencillo como pensar que entonces ahora sí aprovechemos para darle recursos y que las personas se cambien. Es más, las personas desde hace más o menos unos 6 o 7 meses que se dieron cuenta que la crisis venía, ya vienen haciendo transición de manera voluntaria a otros cultivos, el café, a cultivos frutales, a otros cultivos, pero también siguen conservando la coca porque para ellos, aunque es de manera significativa lo que está pasando, no es primera vez que está pasando y tienen muy claro que en algún momento otra vez el mercado se estabilizará, sobre todo teniendo en cuenta que datos de Naciones Unidas indican claramente que desde el año 2017 hasta el año 2023, en el que estamos, los consumidores de cocaína en el mundo han venido aumentando de manera regular. Pasamos casi de 18 millones en aquella época, 17 millones 2017, a 21.5 millones de personas consumidoras de cocaína, con una proyección de extensión en el mercado asiático y africano que se está marcando. Entonces, los campesinos saben muy bien que este es un momento que se regulará y no es tan fácil como que el Estado entre a ocupar ese vacío en este momento, porque hay unos antecedentes de incumplimiento, hay unos antecedentes de falta de recursos y hay unos antecedentes que hacen que los campesinos también desconfíen del Estado. Estamos conversando con el fundador de Échele Cabeza, una ONG dedicada a la educación de las personas que consumen drogas, Julián Quintero, que está desde Bogotá en vivo para Así Amaneció. Julián, ¿cuántas personas se calculan, cuántas familias se calculan que están dedicados al negocio o a la plantación de hoja de coca en Colombia? Varía mucho, digamos, pero podemos estar hablando de un rango que puede estar entre más o menos 250.000 a 450.000 familias. Wow. De manera directa en el campo colombiano, y eso pues se amplía obviamente en número de personas y se amplía en el impacto de quienes se ven beneficiados por la economía colateral que implica el consumo de sustancias. Podríamos estar pensando cerca de 1 millón de personas se están viendo afectadas de diferentes maneras por la crisis que se está viviendo en este momento por culpa de la crisis pues del precio de la coca y de la pasta base y de la cocaína. Julián, queremos agradecerte, fue bastante concreto. La verdad es que es una crisis humanitaria porque las familias no la consumen, ellas las venden en la forma natural o en pasta, y al final del día es un negocio para ellos que se ha venido tratando de cambiar desde hace muchos años a través del Plan Colombia, y la verdad es que falta mucho, por lo que te escucho a ti, de poder llegar a ese cambio total de cultivar coca por otros productos. Julián, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Así Amaneció. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los amigos y amigas en Ecuador. Hasta luego. Hasta luego. Era Julián Quintero, fundador de Échele Cabeza, una organización dedicada a la educación de personas que consumen drogas, y nos contaban la emergencia humanitaria de algunas zonas de productoras en Colombia que producen la pasta de coca y siembran la hoja de coca. Son 250.000 a 400.000 familias. Córdoba, ¿qué le pareció? Sabe que desde mi punto de vista, yo no, o sea, no me da pena. O sea, voy a sembrar coca y vendérselo a los narcotraficantes. Tanto daño que le hace al mundo. O sea, ponte a sembrar banano, frutilla, papa, yuca. No sembrar, o sea, no me da pena, no, para nada. Yo me alegro. Yo creo que gente humilde que no tiene mucho raciocinio, y que en lugar de ganar por 1 kilo de banano, diga usted, $1, ganan por 1 kilo 800. Entiendo su punto de vista. Nada justifica. Pero nada justifica. El gobierno tampoco ha hecho nada por ayudar, como acaba de escuchar usted. ¿Qué? Pues si le conviene.